¿Cómo está? Buen día, Juan José. ¿Cómo estás? Elizabeth. Buen día, Fernando. Ya, chicos, bueno, vamos a dar inicio entonces a en los temas, la forma como se va a desarrollar. Les explicaba la semana pasada. Es en la primera parte, notas teóricas, que siempre es importante. Y luego, bueno, ya nos dedicamos a los problemas. En cuanto a la parte teórica, sí hay que demostrar algunas cosas, como les decía, cuestiones adicionales, ¿no? Los teoremas básicos, en sí no lo voy a plantear, como el caso de suma de ángulo 180, ¿no? O cálculo de un ángulo exterior, ¿no? Esas cosas no se va a plantear, ¿no? ¿Ya? Bueno, el día de hoy es todo lo que tiene que ver con triángulos. Bueno, solamente indicar sobre el tema de triángulos, hay, bueno, al menos yo he identificado tres tipos de problemas, ¿no? Hasta cuatro tal vez, ¿no? Bueno, en el primero se contiene los problemas que tienen que ver con suma de ángulos. Acá incluso se puede indicar los problemas de ángulo entre bisectrices, ¿no? Suma de ángulos, eso tiene que ver con, pues, muchos alumnos, un montón de ecuaciones, ¿no? Pero también hay que saber operarlo, ¿no? A veces ponen, como 7 ecuaciones, a veces, ¿no? En los problemas y él sale, ¿no? Bueno, es un tipo de problema de suma de ángulos, ¿no? Yo diría los problemas más sencillos de geometría son de este tipo, ¿no? Ahora, dentro del tema de triángulos, vamos a encontrar el otro tipo de ejercicios que es de máximos y mínimos enteros, ¿no? Máximos y mínimos enteros, que esto no tiene que ver mucho con el tema de máximos y mínimos en general. Máximos y mínimos valores enteros, ¿no? Acá sí, a veces por ahí un poco de álgebra, pero acá sí también hay que acotar bien, ¿no? A veces encuentran solamente una cuota y ahí toman decisiones, lo cual no es verdad. De repente por ahí encuentran que X es menor que 8, ¿no? Y nos quedamos con él, por supuesto, ¿no? Ya, como les decía, esto no tiene que ver tanto con el tema de máximos y mínimos en general, porque eso a veces tiene que ver más que todo con álgebra, ¿no? Y otro tipo de problemas ya en este capítulo son los llamados problemas sobre construcciones o sobre trazos, ¿no? Sobre trazos auxiliares, ¿no? Sí, entonces, en los problemas de trazos vamos a ver bastante de ellos, pero los trazos adecuados, ¿no? No un montón de trazos, ¿no? Como a veces se ocurren en ciertas páginas. De hecho, lo que vendría en misión, problemas, digamos, CPUNI, ¿no? Que también a veces se sobrepasa mucho, ¿no? Lo que pasa es que los problemas de trazos auxiliares tienen también un equivalente en la trigonometría, ¿no? Lo importante es que el problema salga, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay otro tipo de problemas, se puede indicar, le dije hasta cuatro, son los problemas que tienen que ver con ángulo entre bisectrices, ¿no? Que se puede incluir en la primera parte, ¿no? Es más o menos todo lo que tiene que ver con el tema de triángulos, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar esta primera parte con lo que viene a ser propiedades sobre desigualdades, ¿no? Ver cuál es el origen de todo ello y luego vamos a ver una lista de ángulos entre bisectrices, de ahí algo sobre trazos, ¿no? Acá básicamente es criterios o imaginación, o también le decía, ¿no? Si es que de repente nos complicamos la vida con esto, por ahí con trigo puede salir, ¿no? De repente algunos problemas plantearlo así, ¿no? Con trigonometría, ¿no? Lo importante es que el problema salga, ¿no? En el menor tiempo posible, por supuesto. Ya también otro detalle es que muchos de los problemas tienen que ver básicamente ya con saber dibujar, ¿no? Saber, los problemas, la mayoría de triángulos están enunciados, ¿no? Porque de repente por ahí los de suma de ángulos no tanto, ¿no? Bien, no sé si se ha roto la camisa. Ahora sí. Ya, a ver, vamos a considerar la ubicación de ciertos puntos en función a una vez que trazan el triángulo en el plano, trazan la recta que la contiene como referencia. Entonces vamos a indicar puntos respecto al plano, ¿no? Digamos, este puntito que voy a poner aquí, este punto que sea tal como P, ¿ya? Vamos a afirmar entonces que el punto P se encuentra ubicado, ¿ya? El punto P se ubica en el lado AB, ¿no? El punto P se ubica en el lado AB, usualmente se denota de esa manera. Ahora, algo que considera solamente es, por ahora se preúne, ¿no? Pero es una notación, ¿no? Que se plantea, y las notaciones son relativas, ¿no? Por ejemplo, eso lo logro, bueno, aprovechando este gráfico, ponen así, ¿no? A-P-B, ¿no?
¿Ya? ¿Esto qué significa? Que los puntos A, P y B son colineales, y no solamente eso, sino que P está entre A y B, ¿no? ¿Sí? Esto significa que A, P y B colineales, A, P y B son colineales, y no solamente eso, sino que P está entre A y B, ¿no? P entre A y B, ¿no? Es una notación de esa pregunta, sí van a encontrar en los boletines, ¿no? Bueno, ahora con respecto a, digamos, a más puntos, vamos a considerar por acá un par de puntitos. Este punto que sea M, este punto que sea N. ¿Ya? A ver, con respecto al punto N, ¿no? Vamos a afirmar entonces que el punto N se encuentra ubicado, punto N está, se puede indicar así, se dice en la prolongación. Cuando le hablan de prolongación, acá es importante el sentido, ¿no? Prolongar es como caminar en una dirección, ¿no? En este caso está en la prolongación de AC, de A hacia C, ¿no? Pues es como caminar de A a C y encuentran N, ¿no? Cuando le hablan de prolongación de una avenida hay que considerar el sentido, ¿no? El punto M, el punto M se encuentra ubicado, está, se dice, en la prolongación del segmento CA. Prolongación de CA, ¿no? De C hacia A. Muy bien, eso en cuanto a las prolongaciones, ¿no? De acá, de hecho, yo no lo voy a escribir, pero digamos que el punto, por ejemplo, R, ¿no? Se dice que se encuentra ubicado en la prolongación de AB, ¿no? De A hacia B, este puntito que le voy a poner S, ¿ya? El punto S se dice que está ubicado en la prolongación de CB, ¿no? De C hacia B. Muy bien. A ver, este otro punto que vamos a considerar por aquí, este punto que sea, por ejemplo, I, ¿ya? Vamos a indicar el punto I. Se dice que se encuentra ubicado en la región interior o en el interior, ¿ya? Dice que está en la región interior del triángulo ABC, ¿no? Muy bien, todos los puntos justamente interiores definen la llamada región interior del triángulo, y la región triangular se llama así a la unión de esta región, la región interior con el borde del triángulo, ¿no? Ahora, puntos que se ubican en las regiones exteriores. Las regiones exteriores se van a definir así, ¿no? Van a prolongar justamente dos lados con respecto al tercero, ¿no? Esta zona de acá es la región exterior, pero relativa a un lado, ¿no? Entonces, indicamos así, el punto E se encuentra ubicado en la región exterior, ¿de verdad? En la región exterior, pero se dice en este caso relativa al lado AB, relativa al lado BC. Muy bien, los puntos que se encuentran en esta zona se dice que están en la región exterior, así puede escribir aquí, observa, ¿no? Esta es la región exterior relativa al lado AB. La región exterior relativa al lado AB. Eso de las notaciones es, le sé que es relativo, ¿no? Depende ya del lugar, ¿no? De las instituciones, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, algo más que se puede indicar, claro que ya cuando sea, pues, elemento de geometría del espacio se indica más cosas, ¿no? Digamos, tienen, por ejemplo, un plano y ustedes ubican una recta. Bueno, esa recta lo que va a hacer es, en forma imaginaria pueden quitar la recta, divide el plano en dos regiones, ¿no? Cada una de estas regiones se llama semiplano, ¿de acuerdo? Entonces, semiplano también es semiplano, ¿no? Algo parecido en el álgebra cuando grafican desigualdades, ¿no? Por ejemplo, grafican la recta x igual a y, entonces la recta x, la región x mayor que y representa un semiplano, ¿no? ¿De acuerdo? También sería el otro semiplano. Claro, la recta, la región x mayor que y x menor que y, ¿no? Son dos regiones, ¿no? Por ejemplo, acá se puede indicar algo así, trazan el lado ABC, que los puntos P y E están ubicados en distintos semiplanos respecto de BC, ¿no? ¿No? Que los puntos A y P están en el mismo semiplano respecto a esta recta, ¿no? En el mismo lugar, se puede indicar. Muy bien, esto entonces lo que continúa es una lista ya de desigualdades. Vamos a partir de las desigualdades más sencillas.
Y por ahí se pueden indicar sus demostraciones. Ya, a ver, dos teoremas importantes sobre desigualdades son el teorema de la correspondencia y el teorema de existencia, ¿no? A partir de acá se generan un montón de desigualdades, ¿no? Bien, ¿qué indica el teorema de la correspondencia? Que en todo triángulo, si A es mayor que C, si un lado es mayor que otro, entonces en ese mismo orden van a estar los ángulos opuestos, ¿no? Si el lado A, ese es su ángulo opuesto, se cumple que alfa va a ser mayor que teta. Y también pasa al revés, ¿no? Si alfa es mayor que teta, entonces se cumple que alfa es mayor que, si alfa es mayor que teta, A es mayor que C, ¿no? Y otro teorema de importante sobre desigualdades es la existencia. Usualmente se plantea así, ¿ya? Que cada lado es menor que la suma de los otros dos, ¿no? A es menor que B más C, B es menor que A más C y así, ¿no? Y que C es menor que A más B, ¿no? Creo que esto se puede simplificar, que como hacen muchos alumnos, un lado menor que la suma mayor que la diferencia, dice, ¿no? Pero en realidad, el problema es la diferencia, ¿no? El problema de la diferencia es que tienen que poner el mayor menos el menor si es que no se conoce la relación de orden, por ejemplo, A, ¿no? A menor que B más C, acá resta, ¿no? A mayor que B menos C y A mayor que C menos B, ¿no? Como no se conoce nada, usualmente yo lo pongo así, ¿no? Como valor absoluto de la diferencia, en este caso, de B y C. Bien, algo así va a ocurrir, ¿no? Claro que usualmente yo prefiero ponerlo de la primera forma porque esto se generaliza, ¿no? Que cualquier lado de un polígono es menor que la suma de los otros lados, ¿no? Bien, una idea para la demostración, vamos a poner acá una idea para la prueba, pues, de dichos teoremas. Bueno, para demostrar el segundo se requiere el anterior, ¿no? Bueno, en general, ¿cómo se plantea una demostración? Una demostración se plantea en función de otros teoremas que ya han sido demostrados o de los llamados axiomas, ¿no? Axiomas, o también lo llaman algunos postulados. Bueno, solamente es nombre nada más, ¿no? De tal manera que son proposiciones que no se demuestran, ¿no? Son proposiciones bien sencillas, ¿no? Bien, entonces todo parte de lo siguiente, ¿eh? Esto también es un teorema que, incluso por el mismo Euclides, ¿no? En el libro de Euclides, que por cierto no está complicado conseguirlo, 600 años antes de Cristo, ¿no? Dio las primeras ideas de hacer trazos, ¿no? Por acá hay la demostración de que en todo triángulo, por ejemplo, si A es mayor que B, si A es igual a B, entonces alfa es igual a beta y al revés, ¿no? El teorema del triángulo isósceles, ¿no? A es igual a B si solo si alfa es igual a beta, ¿no? Pero a muchos les parece elemental esto. Muchos dicen que es definición, lo cual no es verdad. Decía que para mí Euclides no fue fácil demostrarlo, ¿no? Tuve que hacer prolongaciones, ¿no? Y hay congruencia. La prueba de esto es por congruencia, ¿ya? Pero voy a utilizar este resultado para demostrar él. Y esto acá se utiliza para demostrar el Lacan, ¿no? A ver, ¿en qué va a consistir? Cuando es sí solo sí, en toda la matemática son dos partes, ¿no? Entonces vamos a indicar uno de ellos, el otro puede quedar como ejercicio. Por ejemplo, si A es mayor que C, si A es mayor que C, ya eso quiere decir que A es igual a C más algo, ¿no? Y ese algo es positivo, por supuesto, ¿no? Esto de acá es igual a C. Entonces, como A es mayor que C, eso quiere decir que puedo escribirlo así, ¿no? Este A lo puedo escribir como C más un K, ¿no? Donde K es un número positivo, ¿no? Bien, entonces eso implicaría que se puede dividir el C, el A que es C más K, de esta forma, esto que sea C y esta otra parte va a ser igual a K. Y trazamos esta línea y con lo cual tendríamos ya un triángulo que es isósceles, ¿no? Por lo tanto, se dijo hace un momento que todo esto acá es alfa, es igual a teta, acá es igual a beta, también es igual a beta, ¿no? Bien, con lo cual entonces, ¿qué es lo que vamos a observar?
Como este puntito está entre los extremos, se cumple entonces que alfa es mayor que beta. Y si alfa es mayor que beta, entonces, bueno, y en este triángulo, beta es el ángulo externo, que es teta más este angulito de acá. También tendríamos que beta es mayor que teta. ¿De acuerdo? Entonces de acá sale que alfa es mayor que beta. Muy bien, ahora alfa es mayor que beta. Estamos escribiendo mal el día, ¿qué pasó? Ya. Y la otra, para completar la prueba, tendré que a partir de que alfa es mayor que teta van a ser algo parecido, ¿no? Bueno, acá me está dando un espacio para lo que es el teorema de la correspondencia, el teorema de la existencia, perdón. El teorema de existencia, incluso en muchos textos a veces ponen la idea del mínimo recorrido, ¿no? Eso de que se nota, ¿no? O caminar, esas son, digamos, no son pruebas netamente, ¿no? Para hacer una demostración matemática, pues se emplean, como le decía hace rato, o teoremas demostrados previamente o axiomas, ¿no? No es válido indicar, ¿no? Si yo camino hasta acá, luego camino hasta acá, pues es evidente que no es mayor que caminar así, no es así, ¿no? No se demuestra de esa manera. Ya, entonces, para hacer las demostraciones es en función a justamente este teorema de triángulo isósceles y también ya el teorema de la correspondencia, ¿no? Por ejemplo, quiero demostrar que cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos va a ser suficiente, ¿no? Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, el lado A, ¿no? Quiero demostrar que A es menor que B más C. Entonces, voy a hacer una primera prolongación, ¿ya? Voy a prolongar hacia abajo. Este lado es igual a B, ¿ya? Y trazamos esta línea. ¿Ya? Entonces, para este triángulo que estoy sombreando, entonces lo que se va a cumplir es que son iguales isósceles. Y luego para el triángulo grande, ¿ya? Para el triángulo grande se puede notar ya lo siguiente, ¿no? Que tenemos un lado que es B más C. Entonces es un buen criterio para cuando tengan un problema donde hay una suma de lados, extender, ¿no? A este lado que es B más C, allá, bueno, primero ponemos acá los ángulos iguales del triángulo isósceles. Luego consideramos todo este angulito que es igual a teta, ¿no? Entonces aquí tenemos que alfa es menor que teta, ¿no? Alfa es menor que teta, y por el teorema de la correspondencia, ¿no? Por el teorema de la correspondencia, entonces aquí tendríamos, como alfa es menor que teta, entonces A es menor que B más C. Bueno, le decía que luego esto se puede extender para cualquier lado de un polígono, ¿no? Para un cuadrilátero, por ejemplo, que hay espacio, ¿no? Se puede indicar así. Por ejemplo, para un cuadrilátero también se dice la existencia de un cuadrilátero. Por eso también es chévere, ¿no? Demostrar que A es menor que B más C más D, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso en qué consiste? Solamente es en trazar usar ya triángulos, ¿no? En este triángulo se cumple que A es menor que B más L, pero L es menor que C más D, ¿no? En el otro triángulo, ¿no? De ahí suman, se cancela L y se demuestra entonces que A es menor que B más C más D. Y eso cumple cada lado de un cuadrilátero, ¿no? Luego se elige el cuadrilátero para un pentágono y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces estos dos teoremas son básicos, ¿no? De repente ya conocen esos teoremas, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es usar esos teoremas para demostrar otros, ¿no? Ya, a ver, el siguiente resultado se va a indicar como consecuencia de la existencia, ¿ya? Voy a poner los lados A, B, C, que por cierto también lo que voy a indicar se puede generalizar para polígonos también. Dado que un lado es menor que la suma de otros dos, dado que A es menor que B más C, como A es menor que B más C, ¿ya? Entonces, a ambos lados también sale con claro, poligonales. Lo de poligonales, ahorita más o menos se va a indicar. Poligonales, algo así, ¿no? Bueno, eso es una poligonal, ¿no? No sé a qué teorema te refieres. Puede ser convexa, no convexa. Una poligonal es de esa manera, ¿no? Al unir estos dos puntitos, de repente te refieres, ¿no? Entonces, estos dos puntitos es menor que todos ellos, eso sí es verdad, ¿no?
Ya, a ver, entonces vamos a justamente indicar esto, ¿no? Como A es menor que B más C, igual también para cualquier polígono, a ambos lados le voy a sumar A, ¿de acuerdo? A ambos lados le voy a sumar A, entonces acá me va a quedar 2A, y esto es menor que A más B más C, ¿no? ¿Y qué sale entonces? Allá, ese 2 lo mandamos a dividir y nos va a salir A es menor que A más B más C sobre 2, ¿no? ¿Y qué es A más B más C sobre 2? Eso viene a ser el semiperímetro, ¿no? Entonces, en todo triángulo lo que se va a cumplir es que cualquier lado, ¿ya? Entonces, cualquier lado es menor que el semiperímetro. ¿De acuerdo? Es una propiedad que ya ustedes pueden emplear de frente, ¿no? A menor que el semiperímetro, lo mismo para cualquier otro lado, B menor que el semiperímetro y también C menor que el semiperímetro. O sea que si mi perímetro vale 10, entonces cada lado siempre es menor que 5, ¿no? Vamos a un poquito la cámara. Y ahora sí. Está bien, ¿no? Cada lado menor que el semiperímetro es una propiedad que se puede emplear en forma directa ya en los problemas. Ya, hasta ahí estamos indicando teoremas de, como les decía, esto de acá es la base de todo, ¿no? No son los únicos, por supuesto, hay un montón de desigualdades. Ya, a ver, a manera de aplicación, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a poner así, demostrar, ¿no? A ver, solamente existencia, ¿ya? Existencia y por supuesto su habilidad, ¿no? Que un lado dividido entre la suma, A entre B más C, más otro lado dividido entre la suma, más C entre la suma, esto siempre sale menor que 2. Esto vamos a comprobar, ¿no? ¿Ya? Está bien, ¿no? Un lado entre la suma, otro lado entre la suma, y más C entre la suma, ¿no? ¿Está bien? A ver, le damos un tiempito para que haga la demostración. Mientras completamos lo que falta en la parte derecha. Ya, a ver. Por 2 minutos solamente. A ver, ¿lo intentan esto? Menor que 2, ha escrito bien por si acaso. Y luego también, bueno, se pueden imaginar que se puede generalizar para cuadriláteros, ¿no? Ya, es un lado entre la suma de los otros dos, ¿no? Ya, a ver.
Ya, listo, ahora sí, a ver. Uy. Claro, es cierto que si es menor que 2 es menor que 3, ¿no? O sea, no hay contradicción, ¿no? ¿No? Es como que ustedes hagan una demostración en álgebra, es como el seno de x, ¿no? El seno de x es menor que menor o igual a 1, pero también es cierto que es menor que 2, ¿no? No hay contradicción, menor que 5, menor que 10, ¿no? Ya. Pero 2 es la mejor cota, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntan esta expresión, claro, ajá, muy bien, Juan Carlos, justamente lo que iba a decir, ¿no? Por ejemplo, si le dicen que esta expresión puede ser 2,5, eso sería falso, ¿no? Sí, claro, muy bien, ¿no? Es como el seno de x más el coseno de x, ¿no? ¿No? Es cierto que es menor que 2, ¿no? Pero, o sea, no es una buena cota, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo vamos a proceder? Le decía que solamente es la existencia, o sea, usar esto, y su habilidad, ¿no? Claro, 2,5 no puede ser, ¿no? Eso sí está bien, ¿no? 2,6, 2,7, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo vamos a proceder? Ya le decía ingenio, ¿no? Bastante ingenio, ¿no? Lo encontré en un libro hace tiempo de desigualdades, en unos años. Luego también he visto que en álgebra también han hecho demostraciones de esto de acá, pero de hecho operando más, ¿no? Ya, a ver, mucha atención, ¿no? Vamos a partir así, ¿ya? De que un lado es menor que la suma, no hay otra, ¿no? A menor que B más C. Pero aquí hay que hacer algo más, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Si a ambos lados le sumo A como arriba, pues me va a quedar A menor que el semiperímetro, ¿no? Y eso no quiero, ¿no? Ya, pero le decía es ingenio. A ambos lados voy a sumarle, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto le sumaría a ambos lados? Y casi con eso se va a armar, ¿no? Ya. A ambos lados le voy a sumar B más C, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos A más B más C, y esto es menor que 2 veces B más C. Ahí apareció 2, eso es lo que queremos, ¿no? Ya. Hasta ahí no está indicando nada, de repente, nada extraño, ninguna contradicción con el álgebra. Y el siguiente paso tampoco, ¿no? El siguiente paso va a ser voy a formar esto de acá, ¿ya? Voy a formar B más C. Y el siguiente paso es dividir este B más C, o ambos lados entre B más C y luego entre A más B más C, ¿no? ¿Ya? Entonces nos va a quedar así, ¿no? Acá 1, acá 2, acá va a ser B más C, y por acá va a ser A más B más C, ¿no? Está ahí, ¿no? También está ahí, ¿no? Luego, a ambos lados van a multiplicar por A, ¿de acuerdo? No hay ningún problema porque A, B y C son reales positivos, ¿ya? Entonces, ambos lados por A, me va a quedar así. Acá el valor de A y acá sería 2 veces A. Ya, genial. Apareció A entre B más C, ¿no? Entonces, si esto está claro, entonces se puede indicar así, de forma similar, o la palabra que se emplea a veces en general en la matemática es análogamente, ¿no? Análogamente, sería B entre A más C, menor que 2B entre A más B más C, ¿no? Bueno, estoy considerando que se ha entendido lo de arriba, ¿no? Y luego, abajo sería C entre B más C, es menor que 2 veces C entre A más B más C, ¿no? Bien, luego se suma, ¿no? Sumando las tres desigualdades, con eso ya sale, ¿no? Ah, allá, C entre, allá, B más A, muy bien, tenemos B, sí, sí, muy bien, está muy atento su compañero. C entre A más B, ¿no? Ah, muy bien, genial, Fernando, ¿no? Luego sí, se suma y sale justamente lo que estamos buscando, ¿no? Sumando las tres desigualdades, ¿ya? Sería, no sé si se aprecia, creo que no. Un poquito.
Ahora sí. Ya, entonces, sumando, nos va a quedar A entre B más C, más B entre A más C, más C entre A más B. Y en este lado, ¿cuánto va a salir? 2A más 2B más 2C. Un poquito la cámara. Ya bajito. Ahora sí. Ajá, sí. Ya. Esto sale 2, ¿no? ¿De acuerdo? 2 sería 2A más 2B más 2C entre A más B más C. 2. Listo, ¿no? Muy bien, entonces ya como ejercicio, como tarea, ustedes pueden buscar la forma de un cuadrilátero, ¿no? Un lado entre la suma de los otros tres, ¿no? Así, serían cuatro sumandos. Bien, ahora vamos a continuar con más desigualdades, justamente en el tema de triángulos. Está ahí, ¿no? Luego, ¿no? Ya. Ya, a ver, para todo punto interior del triángulo, ¿no? Entonces van a ubicar un puntito interior, lo unen con dos vértices, ¿de acuerdo? Entonces lo que se va a cumplir es que la suma de x e y, la suma de x más y, va a ser menor estricto que a más c. Esta desigualdad también es bien útil. Incluso muchos plantean esto de acá para un cuadrilátero cóncavo, ¿no? Pero este cuadrilátero cóncavo es cierto, también se puede indicar así. Se cumple que la suma de ellos dos es menor que a más c. ¿Se puede indicar como ejercicio esto para que lo puedan demostrar? O en todo caso tendríamos que plantearlo en borrador, ¿no? Ya, creo que sí, en borrador, ¿no? Ya, un instante. Ya, luego copio otra vez esto. Sí, en un momento van a sacar la foto, no se preocupen, Marco. Ya. A ver, para la prueba justamente de él, ¿no? La prueba de que x más y es menor que a más c. Una vez lo planteé con trazos, pero creo que es mejor así nada más, ¿no? No hace falta de repente algo fuerte para este problema, ¿no? Para esta demostración, ¿no? ¿Ya? Una vez más, no vayan a pensar así, ¿no? Yo alguna vez cuando he tomado esto en los exámenes, los alumnos, eh, ponen la prueba así, ¿no? X menor que C, Y menor que A, ¿no? Y eso no hay sustento, ¿no? El hecho de que parezca X menor que C no implica que sea, ¿no? Es más, puede ser mayor incluso, ¿no? Depende del gráfico, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, no sería una buena prueba, ¿no? No, estaría mal, ¿no? No. Ya, a ver, la otra forma sería, bueno, buscar A más C y X más Y tal vez, ¿no? Prolongando, ¿no? Es una figura grande, ¿no? Pero más rápido sería hacer una prolongación hasta aquí nada más y luego en cada triangulito considerar la existencia, ¿no? Que le ponemos m, n y esto de acá sería a menos n, ¿no? Sí, a menos n. ¿Ya? En este triángulo x más m es menor que c más a menos n. ¿Ya? Y en este triángulo y es menor que m más n, ¿no? ¿Ya? Sumando, suman y justamente se cancela m, x más y, menor que a más c. Se va, ¿no? Listo, entonces sí se prueba, ¿no? Ya, a ver, el siguiente teorema tiene que ver, claro, muy bien, C más A mayor que, claro, también puede ser al revés, ¿no? No hay problema, es lo mismo, ¿no? Vamos a considerar el semiperímetro, que sea A más B más C entre 2. Ya esta desigualdad que se va a indicar, lo van a emplear siempre y cuando sea dato por ahí el semiperímetro, ¿no? Por ejemplo, dicen que, o el perímetro, ¿no? El perímetro es 10, digamos, entonces sí se puede acotar X más Y más Z, ¿no? Esto de acá es menor y mayor que algo. Es mayor que el semiperímetro y esto es menor que el perímetro, ¿no? Eso está bien, ¿no? O sea, para todo punto interior, voy a poner otro puntito, que no se confunda con el semiperímetro, este que sea Q. Para todo punto interior, entonces lo que se va a cumplir es que X más Y más Z es menor que
el perímetro mayor que el semiperímetro, pero no es la, digamos, no es una buena cota si es que conozco los lados del triángulo. Sirve para acotarlo, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Ya, por ejemplo aquí, ¿no? A ver, si conozco la relación de orden, acá es diferente, ¿eh? Si A es mayor o igual que B y mayor o igual que C, entonces, mucha atención, la siguiente desigualdad que se va a plantear es X más Y más Z. Siempre esto de acá va a ser menor, menor estricto, que la suma de los dos mayores. ¿Sí? Eso en realidad no es tan directo en la demostración. ¿Ya? X más Y más Z es menor que A más B, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, solamente se puede indicar a manera pues, de aplicación, de ejemplo, para que vean la diferencia con respecto a la desigualdad anterior. Por cierto, esto se demuestra sumando desigualdades, ¿no? Y eso de sumar desigualdades también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá van a aplicar tres existencias y suman, ¿no? ¿De acuerdo? Tres existencias y suman, ¿no? Eso de sumar desigualdades, ¿no? Por ejemplo, que ustedes tengan así, ¿no? X menor que 10 y X menor que 20, ¿no? ¿Ya? De hecho, nos quedamos con X menor que 10, ¿no? Es cierto. Pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre sumar, ¿no? Le ocurre sumar X más X, 2X, menor que 30, nos quedamos con X menor que 15, ¿no? Así como hace rato en lo que demostramos, ¿no? Habían dicho que era menor que 3, y también era cierto, pero no era una buena cota. También es cierto, cuando suman desigualdades no es una buena cota. ¿Sí? Eso ocurre aquí, ¿no? Es por eso que los problemas cuando tengan, sobre todo en CPRUNI, ¿no? A veces hay varios problemas así, antes sobre todo, bueno, ahora ya no tanto, se han dado cuenta. Le daban pues los lados del triángulo, un punto interior y le pedían analizar, ¿no? A veces le ponían 2X, X, 3X, ¿no? Cuando está así, entonces ya está definido todo, ¿no? Entonces, tengan cuidado cuando suman desigualdades, ¿ya? O sea, pueden sumar, es cierto, pero o sea, no tomen decisiones de arranque, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Si tengo un triángulo de lado 5, 6, 7, ¿no? ¿Ya? Acá ya están definidos los lados, ¿no? Y si quiero, por ejemplo, o me preguntan si X más Y más Z, por ejemplo, puede ser, digamos, 15, ¿no? Y si el estudiante solamente aplica él, diría verdadero, ¿no? ¿No? Lo cual es falso, ¿no? ¿De acuerdo? Si aplicamos esto nada más a X más Y más Z, menor que el perímetro que es 18 y mayor que el semiperímetro que es 9. ¿No? Eso es cierto, está en esa cota, ¿no? Pero no es la mejor, ¿no? La mejor cota es el de aquí, ¿no? X más Y más Z, ¿ya? X más Y más Z es menor que, identifiquen los mayores, que son 6 y 7, y sería esto siempre menor que 13. Allá, entonces esto de acá es lo que acota mejor, ¿no? X más Y más Z menor que 13. Muy bien, entonces vamos a poner justamente las desigualdades que he borrado. Ya con eso terminamos la lista de desigualdades. De hecho, hay más desigualdades, como le estaba explicando hace rato, ¿no? Pues se cuenta, todo parte de existencia y de correspondencia, ¿no? A ver, lo siguiente que voy a indicar es para un triángulo rectángulo. ¿Ya? Siguiente desigualdad para un triángulo rectángulo, ¿no? Es más, esa propiedad que voy a poner se presta para demostrarlo de cualquier manera, ¿no? En los tres cursos puede ser, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría, ¿no? Y de hecho la desigualdad más, bueno, la forma más fácil, en este caso, o sea, no hay una regla, ¿no? Con qué sale mejor. Con álgebra me parece que es más fácil, ¿no? O sea, que los lados del triángulo sean A, B y C. Los lados del triángulo sean A, B y C. Por ejemplo, lo que tenga de dato, pues, la suma de catetos, quiero ya los valores de la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí indicamos lo siguiente, ¿no? O sea, aparte de la existencia, que ya se ha indicado, que de hecho se tiene que plantear, lo que se va a cumplir siempre es que la hipotenusa, aquí primero, aparte de la existencia, ¿no? Vamos a acotarlo, vamos a decir. De hecho, C es menor que B más C, pero también se cumple lo siguiente, ¿eh? Que la hipotenusa por la raíz cuadrada de 2 es mayor o igual que la suma de catetos, ¿no? A más B, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer la demostración desde el punto de vista trigonométrico, acá le puedo poner un alfa, ¿no? Y sino que él es C por el seno de alfa y él es C por el coseno de alfa, ¿no? Entonces la suma de catetos sería C por el seno de alfa más coseno de alfa y ahí hay que acotar, ¿no? Seno de alfa más coseno de alfa.
Bueno, otra forma sería justamente usar álgebra, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, aparte de una desigualdad algebraica hay que emplear Pitágoras, ¿no? ¿De acuerdo? A veces cuando le dan la suma de A y B nada más, el estudiante aplica esto, ¿no? A, C mayor que A y C mayor que B, ¿no? Y suma, ¿no? Por ejemplo, me dicen que A más B es 10, ¿no? O 20, digamos, ¿no? Suma acá, tendrían 2C mayor que A más B, lo cual estaría bien, ¿no? Bueno, C es mayor que 10, es cierto, ¿no? Pero si aplican lo que está arriba, va a cambiar, ¿no? A más B 20, multiplicamos por raíz de 2 y le va a quedar C mayor que 10 raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 saben que es 1.4 por ahí. Entonces esto sale C mayor que 14, ¿no? Cambia entonces, ¿no? Entonces esto de acá sí es importante, ¿no? No es muy difundido, pero sí, sí es importante, ¿no? Ya, entonces, decía, ¿no? El problema radica a veces cuando sumamos desigualdades así de frente, ¿no? Entonces, los problemas de desigualdades, máximos y mínimos enteros son problemas de análisis, ¿no? Ya bueno, la prueba. La prueba consiste solamente en considerar que la diferencia de dos números al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces aquí operan al toque. Y nos sale algo que de repente ya conocían mucho, ¿no? Que a al cuadrado más b al cuadrado es mayor o igual que 2 veces a por b. Se pone mayor o igual porque sí es posible que ya sea igual a b, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí es posible, ¿no? ¿Ya? Cuando ponen una diferencia y les consta que son diferentes, entonces es estricto mayor que 0, ¿no? En ese caso, ¿no? Depende si alguien pone acá c menos b mayor o igual que 0, estaría mal, ¿no? O sea, c nunca va a ser igual a b, ¿no? ¿Ya? Luego a ambos lados le van a sumar a cuadrado más b cuadrado y nos va a quedar así, ¿no? Acá nos va a quedar 2 veces a cuadrado más b al cuadrado. Y al otro lado le va a quedar, si le han sumado a cuadrado más b cuadrado, eso es a más b al cuadrado, ¿no? ¿Qué cosa es suficiente, no? Sacan la raíz cuadrada y dice, bueno, y a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿no? Muy bien, y el siguiente y último teorema usualmente se denomina el teorema de la, ¿cómo se llama? La cuadrática, ¿no? O como aparece en muchos textos, naturaleza del triángulo, ¿no? Esa naturaleza también es, no está clara, sería del ángulo, ¿no? Un ángulo se puede indicar, ¿no? Ya, a ver, con respecto al ángulo, ¿no? Vamos a poner así la propiedad, que si alfa es igual a 90, allá, entonces va a ocurrir que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Bueno, el teorema de Pitágoras tiene bastante historia, solamente indicar que para hacer la demostración mínimo se requiere semejanza o áreas, ¿no? Bueno, ya que están todos en su casa, ¿no? Y pueden googlear y buscar métodos de cuántas formas de demostrar Pitágoras hay, ¿no? Hace los años 90 había un libro de 300 formas de demostrar Pitágoras, ¿no? Pero de ahí aumentaron, ¿no? Ya, a ver, el siguiente, si alfa es menor que 90, si alfa es menor que 90, el libro está en internet, sí, pero está en inglés, ¿no? Pero chévere, ¿no? No pueden descargar, ¿no? Ponen 300 formas de demostrar Pitágoras en inglés, pero. Ya, a ver, si alfa es menor que 90, entonces lo que se va a cumplir es que a al cuadrado es menor que b cuadrado más c al cuadrado. Y si alfa es mayor que 90, esto sirve justamente para verificar el ángulo, ¿no? Si alfa es mayor que 90, entonces se cumple que a al cuadrado es mayor que b cuadrado más c cuadrado. ¿Ya? Entonces, aparte de existencia, si nos consta que hay un ángulo que es mayor que 90, menor que 90, hay que usar justamente estas desigualdades que está planteando, ¿no? Muy bien, entonces lo que sigue en un momento es una lista de ángulo entre bisectrices, luego algo de unos criterios para construcciones, ¿no? ¿Listo? Continuamos entonces unos minutos. Bueno, es más sencilla que lo que son desigualdades. Le decía, la parte más sencilla en geometría es suma de ángulos, ¿no? Bueno, este es un grupo de problemas donde haya por lo menos una bisectriz, ¿no? Ustedes de repente por ahí van a, como vamos a ver en los problemas, a veces cabe
la posibilidad de trazar una bisectriz más, ¿no? También algo adicional, si le piden el ángulo entre dos rectas, ¿ya? En ese caso hay dos posibilidades, ¿no? Para la medida, ¿no? Que puede ser este angulito o puede ser el suplemento, ¿no? Igual es el ángulo entre las dos rectas, ¿no? En el caso del gráfico, bueno, estoy indicando el ángulo entre estas bisectrices, ¿no? Pero también puede ser algo parecido a esto, ¿no? Que puede ser este angulito o puede ser su suplemento, ¿no? Muy bien, entonces la prueba tiene que ver básicamente con suma de ángulos. Vamos a indicar solamente con algunos de ellos. Hay varios casos que he puesto. A ver, para hacer la demostración simplemente es sumar ángulos aquí en este triángulo. X más alfa más beta es 180. X más alfa más beta 180. Bueno, lo que yo sugiero es que para todos los casos que se está poniendo, son dos ecuaciones nomás, ¿no? Y en el cuadrilátero cóncavo, que tenemos que el X viene a ser igual a alfa más beta más Y. Bien, entonces con esas dos ecuaciones las sumamos. Sumando las dos ecuaciones tendríamos entonces que 2x es igual, bueno, alfa más beta se cancela, es igual a 180 más y. Entonces el x le va a salir 90 grados más la mitad de y. Bueno, esta propiedad es importante para de repente no estar demostrando cada rato cuando tengan el valor de y, ¿no? Hallar el x, ¿no? Con esas ecuaciones. A ver, otra propiedad que también acá se va a emplear es que como x es 90 grados más y medios, entonces el triángulo que se está generando por aquí es un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? El triángulo APC es un triángulo obtusángulo. Implicaría que si de repente tengo de datos dos de los lados, aparte de existencia hay que emplear la desigualdad cuadrática, ¿no? Bien, en el segundo caso, solamente vamos a indicar ya el resultado. El ángulo entre dos bisectrices exteriores, digamos que se corte en el puntito Q. Aquí indicamos lo que se cumple para X en función del tercer ángulo. A ver, el X, ¿a qué va a ser igual en este caso? También solamente para demostrarlo, suma 180 y lo que llama la propiedad del pez, ¿no? Entonces el X va a ser igual a 90 grados menos Z medios. Menos la mitad del tercer ángulo. Y algo más que se puede indicar, allá que en el triángulo BQC, X es 90 grados menos algo, ya es un ángulo agudo. Y acá, ¿cómo sería? Bueno, cualquiera de los dos, ¿no? 2BW, ¿de acuerdo? No llega a 180, sino 2BW es menor que 180, o sea que 2BW es menor que, BW menor que 90, lo mismo el delta. Eso quiere decir que el triángulo BQC, bueno, el triángulo BQC es un triángulo acutángulo. Acutángulo. Ese acutángulo también cumple la cuadrática, ¿no? Que cualquiera de los lados al cuadrado es menor que la suma de cuadrados de los otros dos, ¿no? A ver, el último caso, digamos, son las tres propiedades más comunes de ángulo entre bisectrices. Pasamos a las bisectrices interiores que se cortan en el puntito E. Entonces, este angulito X, que digamos, se cumple que X, en función del tercer ángulo, el X viene a ser la mitad de Y, ¿no? X es Y medios, ¿no? Bien, X es Y medios. Y también algo más acerca de qué triángulo se va a analizar. El triángulo que forman esas dos bisectrices con el tercer lado, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo sale y por qué razón? El triángulo AS, bueno, también el triángulo AS es un triángulo, ¿qué tipo es? Obtusángulo, ¿sí o no? ¿Y por qué es el obtusángulo? Por el beta, ¿no? Está claro que 2 beta es menor que 180, beta es menor que 90, y el suplemento de beta sería más que 180, más que 90, perdón. Bueno, es obtusángulo, ¿no? Bien, más casos de ángulo entre bisectrices, como les decía, todo tiene que ver con solamente dos ecuaciones, ¿ya? ¿Ya? Vamos a considerar aquí el ángulo entre las bisectrices
Somos lo que llaman acá esta figura como la corbata, este angulito que sea M y el que sea N. Entonces el X aquí va a ser igual, ¿no? En esa figura, como les decía, solamente son dos ecuaciones, ¿ya? Y más o menos tiene la forma de la corbata, ¿no? Pero van a usar la corbata, que también va a salir en la figura de verde, pero donde no aparezca el 2 alfa ni el 2 beta, ¿ya? Una corbata que contenga X, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Más o menos, que tiene X, beta, alfa y M. Entonces, en esta figura, X más beta es igual a alfa más M. ¿Está? Y otra figura que contenga el X sería X más alfa. ¿De acuerdo? Otra vez acá está la otra corbata. ¿Se puede sombrear? No quiero sombrear nada, pero vamos a sombrear. En esa otra figura, también otra vez la corbata. X más alfa es igual a beta más N. ¿Sí? Sumando las dos ecuaciones, vamos a demostrar lo siguiente, ¿no? Que el X viene a ser igual a la suma de M y N dividido sobre 2. Lo que llama la media aritmética, ¿no? Como aparece M más N entre 2, por ahí también se puede prestar que esto es mayor o igual que la raíz cuadrada de MN, ¿no? Eso sí se puede hacer. No olviden cuando aplican teorema de las medias. Un tiempo que estaba muy entusiasmado con teorema de las medias. Bastantes, ¿no? Tengan cuidado que si M puede ser igual a N, ¿no? En este caso sí, ¿no? Sí, en este caso sí M puede ser igual a N. Si el trípode está en la parte final, ahorita lo vamos a chequear, Juan José, ¿no? El trípode cuando, bueno, supongo que te refieres a los tres segmentos iguales, ¿no? O las tres patitas que llaman algunos, ¿no? Muy bien. A ver, la segunda propiedad, ¿no? Digamos, es la propiedad en el cóncavo y se trazan las bisectrices, ¿no? O sea, X, acá le ponemos Y, eso que es igual a Z. Bueno, acá también se cumple. Acá también se cumple. Bueno, lo importante es que recuerden la propiedad, ¿no? No hay nombres oficiales de toda propiedad, ¿no? Pero si tienen algo particular y lo recuerdan siempre, genial, ¿no? Ya, a ver, en este caso, por ejemplo, el X, ¿no? El X viene a ser igual a Y más Z entre 2, ¿no? Pero aquí, de verdad, eso sí se cumple. También es cierto que es la media aritmética de Y y Z, pero acá sí no voy a aplicar teorema a las medias porque Z nunca va a ser igual a Y, ¿no? Z nunca es igual a Y, ¿no? Bien, demostración de la propiedad, dos veces el cóncavo nomás, ¿no? Dos veces el cóncavo, ¿no? En esta figura y en la figura que se encuentra aquí, ¿no? Muy bien, la siguiente propiedad, esto que sea, digamos, M, que es igual a N, acá le ponemos alfa, también es alfa, esto que sea beta y beta, ¿no? ¿Qué se cumple por aquí? También les decía, en todos los casos son solamente dos ecuaciones, ¿ya? Van a emplear para esta propiedad lo que llaman la propiedad del pez, ¿no? En la figura grande, X más N es igual a alfa más beta. Y luego en esta figura que se encuentra aquí van a emplear la propiedad de lo que llaman el cóncavo, ¿no? Pantalón, que llaman el boomerang, ¿no? Que el M es alfa más beta más X. Entonces, ¿a qué va a ser igual el X? Algo entre 2, ¿quién va arriba? ¿Y en qué orden, no? Dado el gráfico. Ya, bueno, dado el gráfico se va a cumplir que el X viene a ser M menos N. Claro, muy bien, Darwin. M menos N, en ese orden, ¿no? Ya, eso a veces pareciera intrascendente, ¿no? Pero en realidad sí tiene mucho sentido, ¿no? Cuando M es igual a N, después pueden tener un cuadrilátero donde un ángulo sea mayor que otro, a veces lo dibujan mal, pero el punto de corte va a estar justamente hacia el ángulo mayor, no sé acá, ¿no? Y algo más que se puede preguntar aquí, a ver, algo simple aparentemente, ¿qué pasaría si M es igual a N, ¿no? Así M es igual a N, claro, es posible que exista un cuadrilátero de ángulos opuestos iguales, claro que sí, puede ser 90-90, ¿no? Un par de gramos, ¿no? Ya, pero ¿qué pasaría si es que M es igual a N, ¿no? El X no va a salir la diferencia entre 2. Allá sale 0, ¿no? A ver.
¿Sí? Está bien, sale 0. ¿Y cómo lo interpretamos, no? Que nos haya salido 0. No es que no exista, porque sí existe un cuadrilátero de ángulos opuestos iguales, ¿no? Lo que pasa es que ese angulito 0 se puede entender de dos formas, ¿no? Uno que coincidan, ¿no? Que coincidan las dos rectas, o que las líneas sean paralelas, ¿de acuerdo? Son dos posibilidades, ¿no? O sea, en este caso, sí, ¿no? Si es que m es igual a n, entonces estas líneas van a ser paralelas, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, ¿no? En este caso, sí, necesariamente paralelos, ¿no? Atentos, ¿ah? Porque justamente en el siguiente ejercicio hay algo parecido, ¿no? Eso también interprétenlo bien cuando hayan propiedades donde hay una resta, ¿no? ¿Qué pasa si son iguales y cómo se interpreta, ¿no? Sobre todo también en circunferencia, ¿no? A veces los puntos de tangencia coinciden, ¿no? Bien, a ver, la última propiedad que estamos poniendo acerca de este ángulo entre bisectrices. A ver, en este gráfico, ¿no? También es el cóncavo, pero ahora en función de m y n, ¿no? A diferencia de lo que se encuentra aquí, ¿no? Que era otro ángulo entre bisectrices, ¿no? Bueno, de hecho hay bastantes casos que se va a encontrar y casi la mayoría tiene que ver con lo que se está poniendo, ¿no? A ver, ¿qué se cumple aquí? Con el X, que es bastante, bueno, ha salido pequeño, ¿no? El X, a ver, ¿a qué nos va a salir? En este gráfico, el X de qué va a ser igual. También siempre algo entre 2, ¿no? Y arriba, en este caso, dado el gráfico, bueno, aprovechando la respuesta de Darwin del anterior, bueno, también sale m menos n, ¿no? M menos n sobre 2. Bueno, en este caso sí, ¿no? En este caso efectivamente hay que considerar qué pasa cuando m es igual a n. Si m es igual a n, esas dos líneas o pueden salir paralelas o pueden coincidir, ¿no? ¿De acuerdo? Estos sí tienen dos opciones, ¿no? En cambio, en el gráfico anterior no, acá necesariamente, si m es igual a n, son paralelas, ¿no? Bueno, son algunos casos de ángulos de bisectrices. Le dije que todo lo que tiene que ver con ángulos de bisectrices es solamente suma de ángulos. Bueno, lo siguiente que se va a indicar es una lista breve de lo que se denominan trazos auxiliares, ¿no? En qué casos se va a plantear, ¿no? Los trazos auxiliares son criterios, básicamente, ¿no? Para ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, de que haya cierta situación, ¿no? Cuando hay un ángulo y el doble, ¿no? En un triángulo, ¿no? En un problema determinado, si un ángulo es el doble que otro, bueno, el primer trazo, a veces los estudiantes cuando hacen trazos así, se trazan así de frente, ¿no? No, sin ningún acto de conciencia, ¿no? Trazan, ¿no? Trazan, ¿no? No siempre se puede hacer cualquier trazo, ¿no? Va a depender de los datos, ¿no? Y si es que hacen un trazo y no hay ningún dato evidente, tienen que poner casos, ¿no? Por ejemplo, el primer trazo que se indica es siempre y cuando el ángulo ABC sea mayor que alfa, ¿no? O sea, si tiene un ángulo del doble es verdad, pero que haya un ángulo que sea el doble que otro, ¿no? El tercer ángulo, ¿no? El mayor que alfa, ¿no? Entonces, acá sí se puede hacer ese trazo que se plantea, ¿no? Y que muchos ya conocen. No se está indicando que si tiene un ángulo y doble, siempre hagan esto, ¿no? Porque, no, pues no, o sea, no se puede indicar algo así, ¿no? Como una receta, ¿no? Puede ser que alguien trace la bisectriz, puede ser que construyan un triángulo donde hayan dos ángulos iguales a 2 alfa. A alguien se le ocurre aplicar trigonometría, que no estaría mal, bueno, depende del dato, ¿no? Ley de seno puede ser también, ¿no? Para estos dos lados. Bueno, entonces, si está garantizado que el ángulo en B es mayor que alfa, entonces sí puedo quitarle alfa, ¿no? Porque, por ejemplo, si es 100 y 50, también hay un ángulo del doble, y el tercer ángulo es 30, ¿no? Y va a ser imposible quitarle, pues, ¿no? Entonces, en este caso sí, ¿no? Si estamos indicando que es mayor que alfa, quiere decir que sí le puedo quitar un alfa. Es que este angulito de acá sea alfa. Entonces, el de acá sería 2 alfa, ¿no? Entonces, cuando se haga un trazo, siempre explicaba que es como un rompecabezas, ¿no? Se hace un trazo y se va armando todo, ¿no? Si es que no se arma nada es que no es un trazo adecuado, ¿no? Bien, entonces el trazo sí se ayuda, ¿no? Se sugiere trazar la línea BP, ¿no? Indicar así, ¿no? Trazar esa línea, ¿no?
Bien, de hecho hay otra posibilidad. Y la siguiente posibilidad sí es independiente de que el ángulo a veces sea mayor o menor que alfa, ¿no? Eso no importa, ¿no? Ese siguiente trazo siempre se puede hacer, que es el llamado trazo externo. En la siguiente pizarra se va a poner ya algunas situaciones más y algunos ejemplos de lo que sobre todo de acá, ¿no? Un ángulo y el doble, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente siempre se puede plantear. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Lo siguiente siempre se puede plantear que cuando es un ángulo y el doble, hacer una prolongación y a partir del tercer vértice trazar una seriana llamada exterior. No se puede hacer eso porque siempre, como L es alfa y 2 alfa, el ángulo externo sería 3 alfa. Y a 3 alfa sí le puedo quitar siempre alfa. Él sea alfa. ¿Ya? Si él es alfa, entonces este angulito de acá va a ser alfa. Y lo que están observando es que se tiene un triángulo isósceles por aquí, también el triángulo isósceles en el mayor, ¿no? Entonces este trazo de acá es recomendable, ¿no? Muy bien, ¿no? También se puede comentar algo aquí. Cuando hay un ángulo y el doble y el tercer ángulo pues sea mayor que el menor ángulo, se puede afirmar que todo triángulo tiene alfa y 2 alfa, se puede dividir siempre en dos triángulos isósceles, ¿no? ¿Saben? Eso no ocurre así nomás, ¿no? Yo he encontrado 3 casos donde siempre se puede dividir un triángulo en dos isósceles, ¿no? A veces preguntan eso en Olimpiadas, ¿no? Se le dan a los niños, ¿no? Que recién comienzan, le dan triángulos, digamos, de cartulina y le dicen cortarlo y tal que hayan dos isósceles, ¿no? Este es un caso, ¿no? ¿Está bien? A ver, el siguiente, ¿no? A ver, la siguiente situación es cuando se presente los siguientes datos, ¿no? Que haya un 2 beta y por acá un 90 menos beta, ¿no? Casos particulares, te van a encontrar, puede ser que sea 20 y 80, ¿no? Por ahí 30, 75, ¿no? Bien, o también puede ser que sea dato el otro ángulo, ¿no? El ángulo que está supuestadito, que es 90 más beta, ¿no? Y se tendría que prolongar. Bueno, acá también hay dos posibilidades, aparte de, dos posibilidades generalmente, ¿no? Aparte de la trigonometría también, ¿no? Que se puede plantear con ley de senos para la razón de senos de estos ángulos, ¿no? Sería juntar estos valores, ¿no? Creo que la semana pasada lo comentamos, ¿no? Juntar el 2 beta y 90 menos beta, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se va a juntar eso? Una primera opción sería a partir del tercer vértice trazar una seriana exterior, bueno, ambos casos son externos, de tal manera que este ángulo mida 2 beta, ¿no? Si mide 2 beta y él es 2 beta, el triángulo grande es isósceles. No solamente eso, sino que como en el triángulo que se ha formado tiene 2 beta y 90 menos beta, allá entonces el tercer ángulo sería 90 menos beta. Eso quiere decir que este es un triángulo isósceles, también el triángulo grande es isósceles, entonces esto es lo que se recomienda trazar, ¿no? Bien, y la otra posibilidad sería a partir del tercer vértice trazar una línea, de tal manera que este ángulo mida 90 menos beta, ¿no? ¿Ya? Bueno, no hay mucho espacio, es 90 menos beta. ¿Ya? 90 menos beta, 90 menos beta, hay un triángulo isósceles y también tenemos el triángulo grande va a ser isósceles. Bueno, son algunas posibilidades para los problemas, ya en los ejercicios van a notar pues casos particulares, ¿no? Muy bien, ¿no? Y bueno, lo que está en la parte final y lo cual le han dado ya cierta denominación a esos teoremas, pero vamos a analizar un momento más situaciones de ellos, ¿ya? A partir de un puntito, 3 segmentos iguales, ¿de acuerdo? A partir del punto P, digamos, que PA es igual a PB igual a PC. También a partir de este puntito hay 3 segmentos iguales. PA es igual a PB igual a PC, ¿no? Me va a interesar sus recíprocos en un momento, ¿no? ¿No? Ya, no me llaman las patitas de pato, ya, o de gallo. Ya, a ver, ¿en qué consiste? En unir los puntos A, B y C, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden unir, digamos, AC y CB. ¿Ya? Esas propiedades que queden claras para explicar en un momento ya algún posible trazo, ¿no? Este angulito que sea X y que sea igual a Y, ¿ya? Que se cumple aquí.
Pero en realidad, muchos dicen esto se demuestra con circunferencia, ¿no? Yo diría en realidad es al revés, ¿no? Lo de circunferencia se demuestra con esta propiedad, ¿no? ¿Ya? Porque esto se demuestra solamente con triángulos isósceles, ¿no? Acá lo pueden poner beta y beta, acá sería beta más x y aplican la propiedad de la corbata, ¿no? Y se demuestra siempre que el x es y medios, ¿no? X es y medios, ¿no? ¿Bien? Y finalmente, bueno, esta otra propiedad es su equivalente, ¿no? O sea, es lo mismo, pero siempre cabe la pena mencionarlo. Si este ángulo de acá es igual, por ejemplo, a, digamos, un z, que sea W, ¿no? Bueno, acá se va a cumplir entonces que el W, también esto se plantea en el tema de circunferencia, también el W va a ser igual a Z medios. Bien, ahora, ¿cómo emplear esto? Bueno, casos especiales y hay que analizar siempre, ¿no? Cuando hagan un trazo. Por ejemplo, si X fuese 30, allá L es 60, ¿sí o no? Y si el vale 60, entonces por ahí la opción de aprovechar el equilátero, ¿no? Es por eso que cuando en un problema hay un triángulo isósceles, ¿no? Y hay un 30 grados por ahí, la idea más o menos es buscar esto, ¿no? ¿Ya? Y acá también al revés, ¿no? O sea, si el W vale 30, él sería 60. Y el triángulo APC sería isósceles, ¿no? Muy bien, entonces lo que nos queda solamente es analizar los recíprocos y de repente un ejemplo sobre lo que se acaba de explicar. ¿Listo? Entonces continuamos en unos minutos.